Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar con todos ustedes en estos minutos para contarles todo lo que acontece en el mundo. Vamos de momento con los titulares. Rusia y Ucrania cruzan fuego mientras se desvanecen las posibilidades de una salida negociada a la guerra. Los ataques en ambos territorios dejan varios muertos y crece la preocupación por la expansión del conflicto en el Mar Negro. Y Qatar, mediador entre Hamás e Israel, acusa a este último de descarrilar el plan de desarme de Hamás con la intensificación de bombardeos. Al tiempo tuvo lugar en Gaza un funeral masivo de 112 miembros de una misma familia que murieron en un ataque israelí en noviembre de 2023. Y el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador decretó el lunes el despliegue de 2.000 policías y 2.000 militares extra debido al alza de la delincuencia en la capital. Además, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha sido condenado a 3 años de prisión. Tenemos reporte. Comenzamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Las partes denuncian ataques contra la población civil. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que las tropas del Kremlin estarían utilizando una nueva táctica con drones para atacar a civiles. Una estrategia que catalogó como un safari. Mientras tanto, el gobierno de Vladimir Putin asegura que Ucrania está golpeando infraestructura que no está ligada a las fuerzas militares, poniendo así en riesgo a los civiles. Los vecinos de la región, como Turquía, encienden además las alarmas sobre la creciente expansión del conflicto en el Mar Negro. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Ucrania y Rusia intensifican su intercambio de ataques. Este martes, las Fuerzas Armadas del Kremlin lanzaron drones y misiles contra varios objetivos en territorio ucraniano, dejando muertos y heridos. En Mykolaiv, los embates estuvieron focalizados contra embarcaciones en el Mar Negro. A su vez, en Sumi, Moscú informó que golpeó un centro logístico. Mientras tanto, en Jersón, el ejército de Vladimir Putin atacó a la población civil con drones, en lo que sería, como se ve en este video, una nueva táctica en la que las aeronaves no tripuladas persiguen a las personas. Empecé a correr y choqué contra el vehículo. Resultó que nos habíamos alineado con el dron. Explotó y yo simplemente me caí. Después vi que el vehículo estaba dañado. Un actuar duramente criticado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy muchos se conmocionaron con otro video más de safari con drones que los rusos están llevando a cabo contra civiles en Jersón. El mundo debe ver esto, debe ver cada prueba de que Rusia ha enloquecido y de que sus soldados se deleitan matando y maltratando a civiles. En contraposición, Rusia reportó múltiples ataques ucranianos dentro de sus fronteras. Las operaciones militares de Kiev nuevamente dañaron un centro de distribución del minorista en línea Wildberries en San Petersburgo. Además, el Kremlin denunció un ataque contra un centro vacacional en la región de Krasnodar, a las orillas del Mar Negro, en donde habrían muerto varios civiles. El portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, advirtió que la población civil es quien más está sufriendo con esta nueva oleada de arremetidas ucranianas. En Washington, en una reunión con el vicepresidente de Paraguay, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aprovechó para hablar de la situación en torno al estrecho de Hormuz. Asegura Rubio que ha habido avances en conversaciones entre Irán y Omán para un paso seguro en el estrecho. El petróleo está pasando por estos estrechos ahora mismo, así que están abiertos. No obstante, creo que actualmente estamos en conversaciones y negociaciones entre Omán e Irán sobre cómo permitir que más barcos transiten de forma segura por esta zona a corto plazo, a medida que avanzamos hacia conversaciones a largo plazo sobre la desnuclearización. Aún no se ha alcanzado un acuerdo final. Esperamos que esto ocurra muy pronto. Hablamos ahora del acuerdo para el desarme de Hamás. Qatar, país mediador entre Hamás e Israel, acusa a este último de querer descarrilar la aplicación del plan con la intensificación de los bombardeos de los últimos días. Para Qatar, Israel bloquea las soluciones pacíficas al conflicto. Sobre las últimas novedades en torno al acuerdo, nos amplía desde Jerusalén nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz.
En estos 3 años de asedio y matanza en Gaza, cada acuerdo ha tenido como última palabra la de Israel, y es lo que estaría pasando ahora con el plan de desarme propuesto por Donald Trump a través de su autollamada Junta de Paz. Ayer, el principal diplomático de la Junta, Nikolai Mladenov, se citó con Benjamin Netanyahu aquí en Jerusalén. Netanyahu no solo volvió a objetar el plan, sino que tras la reunión la Junta ha cambiado algunos principios a los que llegó con Hamás y otras facciones palestinas. El más importante es que el plan decía que el retiro militar israelí debía avanzar en sincronía con el desarme, y ahora la Junta asegura que, contrario a informes inexactos, el retiro más allá de la línea amarilla solo ocurrirá después de que Hamás y otros completen la entrega de armas. Según Times of Israel, la Junta esperaba que Israel retrocediera hasta esa frontera amarilla que impuso por la fuerza, pero eso no solo no ocurrirá, sino que la Junta borró de la primera versión la palabra total al hablar del retiro del ejército. El destino de las armas también ha cambiado. La Junta borra la distinción entre armas pesadas y ligeras. Se suponía que los grupos se quedarían solo las ligeras por si Israel se retractaba, y que se iban a almacenar las pesadas bajo supervisión del futuro gobierno tecnocrático. Ahora tendrá que entregarlas todas, e Israel exige destruirlas y se teme de hecho que lo haga. Es por esto que incluso la prensa israelí habla de dos versiones, de una contradicción, aunque lo achaca que la Junta busca que Israel se adhiera al plan porque nunca iba a aceptar un desarme y un retiro militar en paralelo. Solo que esto conlleva el riesgo de que Hamás, que había aceptado el plan original, ahora no desee sumarse. Y no sería la única razón. Netanyahu quiere que Qatar y Turquía sean excluidos del comité de verificación que revisaría cada etapa del plan, y sobre todo se niega a cumplir la tregua de octubre de 2025 y cesar sus ataques en Gaza. Exige libertad de ataque. La emisora Kan informa que el ejército habría sido instruido para limitar disparos y bombardeos, pero un cese al fuego total es el paso que siempre han reclamado y exigido las facciones palestinas para un acuerdo. Ya 6 años de una de las mayores explosiones no nucleares que tuvo lugar esta vez en el puerto de Beirut, que dejó además más de 200 muertos, el Líbano conmemora un nuevo aniversario sin ningún condenado. Y mientras las familias de las víctimas continúan exigiendo respuestas en las calles, la investigación judicial podría salpicar a decenas de funcionarios y políticos. Las autoridades prometen que la acusación formal finalmente se emitirá los próximos meses. Nos lo cuenta Dacil Lanza. 6 años de una de las mayores explosiones no nucleares del mundo. Líbano conmemora el aniversario del evento que marcó la historia reciente de Beirut. El 4 de agosto de 2020 explotaron casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma inadecuada durante años en el puerto de la capital, causando la muerte de más de 200 personas, hiriendo a cerca de 7.000 y devastando los barrios cercanos. Este martes, los familiares de las víctimas se reunieron en el lugar de la explosión. Queremos la verdad, incluyendo los nombres, quién introdujo el nitrato, quién lo importó, quién lo almacenó y quién lo detonó. Queremos que el Poder Judicial responda a estas preguntas. La investigación judicial sobre la explosión ya fue obstaculizada en varias ocasiones y no hay condenados ni detenidos. En marzo, fuentes judiciales indicaron que el juez Tarek Bitar concluyó su investigación que involucraba a unos 70 acusados, entre ellos políticos, funcionarios, personal de seguridad y militares. El juez remitió el caso al fiscal general, quien aún debe presentar su dictamen y luego devolvérselo al magistrado para que emita la acusación formal. El lunes, el presidente Joseph Aoun presionó a la justicia por lo que llamó una herida que no ha cicatrizado. Se celebró una reunión del gobierno presidida por el primer ministro Nawaf Salam, quien confirmó que la acusación formal se emitiría a más tardar en los próximos meses. Pese a los vaivenes de la causa, otros familiares tienen una renovada esperanza. Durante 6 años hemos permanecido en las calles. Ayer recibimos la promesa del presidente del Colegio de Abogados de que la acusación formal se emitiría antes de finales de 2026. Para los libaneses, la explosión de 2020 fue solo la última crisis que vivió entonces el país tras décadas de corrupción y delitos financieros atribuidos a sus dirigentes. Hablamos ahora de la crisis migratoria en Ceuta. Las cifras de muertos difieren. Según la fuente, el gobierno de España calcula 75 fallecidos, las autoridades locales 88. Entre tanto, este martes, los ministros de Interior de la Unión Europea se reunieron para abordar la situación en una de las dos únicas fronteras terrestres del bloque europeo con África. En el encuentro, calificado de constructivo,
El gobierno español actualizó a 72.000 el cálculo de migrantes que ingresaron la semana pasada desde Marruecos y dice que la mayoría ya salió del territorio. Vamos ahora a Ecuador, en donde el gobierno de Daniel Noboa decretó el pasado lunes el que llamó Plan de Protección de Quito. Este incluye el despliegue de 2.000 policías y 2.000 militares extra debido al alza de casos de delincuencia común y luego de que el 29 de julio se apareciera un cadáver colgado de un puente de la capital. Para ahondar en ello nos vamos a ir hasta Guayaquil con nuestra corresponsal Carolina Mela. Carolina, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué más abarca este plan que ha anunciado el presidente Noboa para Quito? Además de desplegar 2.000 policías y 2.000 militares para toda la capital, también incluye, por ejemplo, que los operativos se centren en lugares donde hay mucha afluencia de personas, donde hay restaurantes, donde hay mucho turismo, las bocas, por ejemplo, las salidas y entradas de metro. Es decir, es un plan donde trata de concentrarse sobre todo en esos lugares que según la estrategia y el bloque de seguridad, donde se concentra la mayor cantidad de delincuencia común y también además en estos barrios donde los homicidios han aumentado. Pero es una estrategia, sin duda alguna, que es muy parecida a la que ya se ha aplicado en otros sectores del país. Por ejemplo, en Guayaquil o en Durán, donde ya se ha anunciado también, donde se ha anunciado en varias ocasiones el despliegue de militares, de más policías, y sin embargo la situación no ha podido cambiar. Y más bien lo que dicen, por ejemplo, los informes de inteligencia militar que se incluyen en los estados de excepción, en los que además se ha incluido también a Quito en algunas de estas medidas excepcionales para poder aumentar también la seguridad en la capital ecuatoriana, es que se da este efecto globo, es decir, donde se pone más presión militar y policial en algunas zonas del país, en ciudades como Guayaquil, como Durán y en otras de la región, sobre todo de la costa, que están cerca con salida al puerto, pues lo que está haciendo es ejerciendo este efecto globo donde la delincuencia se está desplazando hacia otras zonas que eran zonas mucho más tranquilas como era la capital, como era Quito. Y lo que aquí se da justamente esta preocupación de que el crimen organizado está desplazando todo su aparataje criminal hacia una ciudad tan importante donde guarda todas las funciones del Estado y además también tiene un alto turismo como es Quito. Las autoridades han dicho que la situación no es crítica, pero no van a permitir que avance con tanta fuerza como lo está haciendo, y mucho más después de estos eventos de cuerpos colgados que se han encontrado en las últimas semanas en barrios de la capital. Claro, Carolina, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Guayaquil, porque el alcalde Aquiles Álvarez ha sido ahora condenado a 3 años de prisión. ¿Por qué en concreto? Bueno, el alcalde Aquiles Álvarez ha sido condenado a la pena máxima de 3 años de prisión por no portar el grillete electrónico cuando la madrugada del 10 de febrero fue allanado, hicieron un operativo policial, la policía y la fiscalía, por otro caso que también se lo investiga. En total, el alcalde de Guayaquil tiene 3 casos, 3 investigaciones abiertas, ¿no? Una de estas es la que ha recibido una sentencia, la primera, que es por 3 años, es la pena máxima por este delito de no acatar la autoridad, que es justamente no portar el grillete electrónico. La otra causa es la que le ha llamado la Fiscalía AAA, que es por comercialización y distribución ilícita de combustibles de las empresas que el alcalde de Guayaquil tiene mucho antes de haber sido alcalde. Y después se desprende de este caso otro caso que se llama Goleada, le ha denominado así la Fiscalía, que es similar, es decir, por lavado de activos a través de una red de empresas que no solamente son del alcalde, sino de otras personas también que tienen vínculos, además con los negocios que tenía el alcalde Aquiles Álvarez. Entonces llega esta primera sentencia, que es por el grillete electrónico. ¿Qué dice su defensa? La defensa dice que el alcalde no se quitó el grillete, que ese día es más los testigos, como los policías, que fueron testigos también de este proceso judicial, pues no vieron tampoco el alcalde que se quitó el grillete. Y es más, lo que decía la Fiscalía, el argumento de la Fiscalía es que el alcalde no cumplió con la autoridad de tener
de que se quitó el grillete. Lo que incluso el juzgado, el tribunal dijo, bueno, no podemos verificar esto por las pruebas, pero sí que él no tenía el grillete, por lo tanto es culpable. Entonces, lo que pasa ahora, dice la defensa, es que los grilletes estaban en muy mal estado, no solamente este, que es más, era el segundo grillete que el alcalde tenía, porque el primero, él mismo solicitó que se lo cambiaran, porque emitía unas alertas constantemente, porque la señal estaba mal y los equipos estaban deteriorados. El alcalde está esperando también, además, una nueva sentencia, que sería por el primer caso AAA, que acaba de culminar la etapa justamente del juicio y de los alegatos. Pues Carolina Mela, como siempre desde Guayaquil, con la información, muchísimas gracias. Nosotros vamos a cerrar así este informativo. Como siempre les invitamos a que sigan aquí en France 24.